y solo era dejar constancia algunas cosas, pero no podía terminarla, entonces me costó un poco más de tiempo. Ok, vamos a, vamos a tratar los últimos temas el día de hoy, que básicamente es la parte práctica. Ya se nos viene el examen final, ya estamos a las puertas prácticamente de cerrar y terminar este semestre, el noveno semestre. Ya el otro ya sería el último para ustedes. Estamos hablando de que están ya cerca de cerrar la carrera de Derecho. Ya ustedes van a cumplir con los promedios indicados, pero al menos que alguien haya dejado alguna o tenga algún problema, pues van a tener que esperarse un poco más de tiempo, pero para los que culminan con todas sus clases, eso significa que pues les van a dar la constancia de cierre de penso. Esto ya les abre las puertas a ustedes para poder solicitar sus evaluaciones, tanto en la fase privada como en la fase pública. Una la habilita a ustedes como notarios y la otra les habilita como abogados. Asimismo, si ya tienen los 40 cursos aprobados, ustedes ya podrían ingresar su punto de tesis de este año. Desconozco si ya lo hicieron o no lo hicieron. Yo les recomendaría que lo empezaran a hacer si no lo han hecho. Empiecen a pensar en algún punto, si necesitan apoyo de cómo desarrollarlo, pues tal vez tomamos una pequeña clase para eso, algún fin de semana, y yo les puedo explicar cómo desarrollar y qué criterios deben de tener ustedes para elegir su punto. Son cuestiones básicas que a veces se nos olvida, pero que es importante que ustedes tomen en consideración. Ok, ¿qué otra situación? El mantener este último año, y es una recomendación y sugerencia también, activa su mente sobre todo el aprendizaje. El último año es fundamental, fundamental, porque si ustedes se van a someter a la fase privada como primer examen, el último año es determinante. La carga de derecho notarial que ustedes reciben el último año es base, para evitarles a ustedes ir a una academia de privados y tener que aprenderse eso que este año se pueden aprender. Ahorita tendrían básicamente 6 meses, por así decirlo, 6, 7 meses todavía para estudiar esto y evitarse un montón de complicaciones. Otra de las situaciones es que eso les va a facilitar el hecho de que ya solo le quedarían 2 clases: derecho civil y, veámoslo así, derecho mercantil. Entonces, la facilidad que hay con esas dos situaciones es que tienen relación. Tanto, recuérdense que el Código Procesal Civil y Mercantil opera tanto para el Código de Comercio como para el Código Civil. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que ya empezar a manejar las leyes. Separan los libros y empiezan a ver cómo está ordenada su ley. Yo les decía, quizás, a manera de ejemplo, a algunos alumnos, que ustedes podían. Deme un segundo, deme un segundo. Gracias. Entonces, yo les explicaba que lo que podían hacer con sus leyes para evitar algún criterio de algún examinador que le incomodara de cierta forma, que le pusieran pestañas a sus leyes, que lo que podían hacer era pintar los libros a sus orillas, pintarlos de un color y dividirlos por colores. ¿Qué ventajas obtienen? Utilizan la parte del cerebro que se dedica a memorizar por colores, por dibujos. Eso les va a facilitar que mientras estén utilizando esa área del cerebro, la otra pueda dedicarse al aprendizaje de lo teórico, de lo que quizás es un poco más complicado para muchos, pero que a la larga les va a dar la facilidad de poder concatenar
y armar un análisis perfectamente estructurado y no tener ningún inconveniente al momento de sustentar una de sus fases. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes, quizás ya ahorita para el examen final? Sí o sí, eminentemente práctico. No se van a poder copiar por dos sencillas razones. Entonces, tómenlo en cuenta desde ahorita y se los aviso porque, pues bien dicen que en guerra avisada no existen muertos, ¿verdad? Entonces, no es mi intención que se quede alguno de ustedes. He tratado de ir ayudando a los que he podido, pero tampoco puedo permitir que de una u otra situación no han trabajado por una u otra situación, pues tengan el mismo punteo que los demás. O, por ejemplo, si ya las reglas están establecidas, como fue en el trabajo, que si no le trabajan completo no se les recibía, pese a ello todavía lo hicieron, entonces, pues tampoco puedo yo en ese caso, pues aceptarles eso, cuando ya las reglas estaban establecidas, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es una facultad de ustedes y decir, no, no es obligación. Y la otra, pues, la situación práctica, porque van a ser casos con errores, es decir, van a ir accidentalmente errores dentro de los documentos notariales. Y ustedes tienen que conocer cómo está estructurado ese documento, porque ustedes lo tienen que armar, es decir, dejarlo sin errores. ¿Eso qué implica? Que si ustedes por alguna razón le copian a alguien y esa persona está mal, si muere uno, mueren los dos. Y si quieren ser solidarios, pues quizás hasta pueden morir en grupo, entonces no hay ningún problema. No me enojo en ese sentido. Entonces lo más conveniente es que mejor estudien, es mi sugerencia personal, estudien para que cuando yo ponga los casos, que van a ser varios casos, no les vaya a costar y sepan cómo va a estar armado cada documento notarial. ¿Qué ventajas tienen? Ya tienen la práctica del proyecto que hicieron, si realmente lo hicieron, pues no les va a dificultar. Y dos, pues la ley. La ley es la parte más importante al momento de estructurar un documento notarial. Muchas veces la ley no señala una estructura, sin embargo, sí hay una técnica notarial que debemos seguir y es la que debemos respetar. Entonces, pues, tomando eso en consideración, quiero preguntarles a ustedes y quiero que sean lo más sinceros posibles y me digan cómo estamos con los conocimientos que ustedes tienen hasta ahora. Parte práctica, parte teórica, ¿qué se les ha facilitado? ¿Qué tienen que reforzar todavía? ¿Por qué les pregunto esto? Porque la vez pasada, en el pequeño repaso que hicimos de preguntas, preguntándole a una y otra persona, cuando empezó a unirse a preguntarles a ustedes, muchos se confundían. No tienen técnica, no tienen lenguaje jurídico. Se recordarán ustedes que de pequeños, yo no sé, por lo menos identifico a Orlando Medina o a Orlando René ahí, que por lo menos ellos sí quizás me entenderán, que antes iban a la escuela con los cuadernos, pero algo muy importante de los útiles era el diccionario. Un diccionario desde pequeños, no sabían. Y el maestro lo reprendía a uno de unas formas pesadas o le pegaba con un libro con la regla y lo obligaba a uno a ir al diccionario. Entonces, vean ustedes eso. Edwin Haroldo, no sé qué me puede eso. Buenas noches, licenciado. Yo soy del año 1992. Entonces, en mi época todavía yo viví eso de los diccionarios. En la hoja de útiles que solicitaba el colegio en su momento, solicitaban un diccionario tanto español y un diccionario de idioma inglés. Exacto. Y yo no sé si ustedes, pues, por lo menos los que tuvieron oportunidad de pasar en una escuela avanzada, quizás no le pidieron este diccionario, pero era común que inclusive en inglés se pidiera el diccionario BATAM, si no mal recuerdo.
que algunos no lo podían pronunciar y le decían el diccionario Batman. Entonces, ese era un diccionario conocido, y los otros, el Larousse. El Larousse era como que el diccionario común para todos, porque era el más barato y era el que todos podían conseguir. ¿Qué es lo que les quiero decir a ustedes? Sea el diccionario que sea, ahora lo pueden descargar si quieren ustedes en la red, y los que les gusta eso, yo no les voy a decir, no lo carguen físico. Si les gusta o tienen un iPad, un celular, otro, pues está bien, utilícenlo ahí, pero ténganlo, y cualquier duda, consúltenlo. Si no tienen la certeza de un término, busquen, porque eso les va a llevar a ustedes a tener lenguaje jurídico. Les voy a contar algo hoy. Y voy a permitirme, déjenme, les voy a mostrar el gran problema. Y los que no me creen, ahorita les voy a demostrar con hechos cómo es que un notario puede causarle grandes problemas a su cliente si no verifica qué es lo que hace. Y lo peor de todo es que un notario realizándole una declaración jurada a otro profesional que también es abogado y notario, y ninguno de los dos se percata de ese error. Vamos a ver si aquí lo tengo. Dame un segundo. Ok, voy a compartirles este documento y se van a dar cuenta ustedes. Para los que creen que son mentiras, alguien me dirá, es un acta notarial, toma una minuta, no hay ningún problema. Algunos le dirán machote, utilizarán otros términos, pero cuando no se tiene conciencia profesional en el ejercicio de la profesión, curiosamente podemos recaer en muchos errores, muchísimos, muchísimos. Vamos a ver. Pueden ver la hoja que estoy compartiendo, ¿verdad? Afirmativo, Lic. ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, Lic. Va, solo por respeto voy a poner esto de acá, porque pues para evitar ahí algunos inconvenientes con el colega que realizó esta declaración jurada. Lean en el inciso primero. ¿Quién lo lee? El primero. A partir donde dice primero, ¿quién puede leer? Yo, dice la requiriente bajo juramento de ley prestados ante el infrescrito notario y advertida de las penas relativas al delito de perjurio, manifiesta sobre los extremos siguientes. A. Ser de los datos de identificación antes consignados. B. Que no cuenta con incompatibilidades reguladas en el artículo 12 y 35 del Decreto Legislativo 32/2006. C. Que no es pariente en los grados de ley por consanguinidad y afinidad entre sí y o con alguno de los funcionarios públicos siguientes: presidente, vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, ni de quienes ejercen el cargo de presidente de los organismos judicial y legislativo. 2. De los miembros del Consejo Directivo, titulares o suplentes del director general. D. Que tiene impedimento legal para optar al cargo de director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. E. No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. E. No haber sido dado en forma absoluta o especial para ejercer cargos públicos o la profesión de abogado. F. Tener parentesco entre los grados de ley
con alguno de los miembros del Consejo Directivo, el director general y jefes del departamento del Instituto Nacional. Segundo, continúa manifestando la requiriente que realiza la presente declaración jurada con el objeto de dejar constancia de lo expuesto. Ok. Entonces, veamos, pues, yo realmente, pues, en el respeto ahí de los colegas, pues, yo sé que a veces algunos quizás tomarán esto de otra forma, pondrán miles de cosas ahí para tratar de respaldar su ejercicio profesional. Sin embargo, pues, una declaración jurada que lleve implícitos un montón de errores y máximes, y esos errores, pues se entiende, debieron estar debidamente revisados por el profesional, se entiende que pues no deberían causarle inconveniente o algún problema a los profesionales pues que se van a encargar de esto, ¿verdad? O van a utilizar ese documento. Imagínense a alguien que va a optar, si lo quieren ver ustedes así, a un cargo público, esperando que el profesional en este caso, pues, no le vaya, el profesional en este caso el notario, pues no le vaya a ocasionar ningún problema al momento de fraccionar el instrumento. ¿Qué implicaciones puede tener al momento de elegir a un profesional y que el profesional se equivoque en eso? Una de las situaciones es que para optar a un cargo público, el profesional deba de, en este caso, pues deba de cumplir con los requisitos para poder optar al mismo. Pero si no cumple con los requisitos, eso le genera problemas. Y en muchos casos, están solicitando declaraciones juradas para que el postulante haga ver que sí cumple con esos requisitos. Veamos otra vez esto y vean lo interesante de la situación. Quizás, vamos a ver, déjenme ver si lo puedo poner de otra forma. Vamos a ver. Ok. Ahora acá. Sí, ahí estamos. Ok, ahora sí están viendo esto, ¿verdad? Un poco más grande para que puedan tomar ustedes notas sobre esto. Vean la literal D, algo muy importante. Una de los requisitos era que el aspirante no tuviera impedimentos legales para poder optar a ese cargo. ¿Y qué indica acá? Que tiene impedimento legal para optar al cargo. Entonces, lejos de precisar el colega que no tiene impedimentos, lo que dice acá es que sí tiene impedimentos. Entonces, desde ya, está matando el currículum del profesional, muy bueno, puede tener todas las características, pero si el notario va a hacer eso con su fe pública, porque es una declaración jurada, directamente lo está dejando fuera de la convocatoria. Y todavía encima, vean la F, tener parentesco dentro de los grados de ley con alguno de los miembros del consejo directivo, el director general y jefes del departamento del INACIF. Es decir, no solo lo mata, todavía lo remata, todavía le aplica el tiro de gracia. ¿Sí, Orlando? Lick, en la D, prácticamente lo que hizo falta fue la palabra no. Exacto. Una palabrita. Una palabrita. Y en la F también, la no. La palabra no. Ahí estaría afirmando. Ajá. Entonces viene y vean lo cañón de esto. Encima de que está el documento, al final, ¿cómo es que el notario
que el notario finaliza este documento notarial. Y se los hago ver porque en jurisdicción voluntaria y acta notarial está bien. E inclusive los testigos tienen que declarar y declaran bajo juramento. Entonces, la pregunta al millón. Cindy Rocío, ¿cómo finaliza esa acta el notario? Dando la fe pública de que todo lo que el compareciente indica es cierto, ¿verdad? Ajá, ¿y cómo lo hacen? ¿Cuál es el cierre? Alcira Edita León Castillo, por favor, tal vez nos puede ilustrar. Alcira León Castillo, por favor, si nos pudiera ilustrar ahí. Alcira, la 1, 2, 3, no está conectada entonces. Ok, vuelvo a pasar listado. Perfecto. Vamos a ver. Saúl Montenegro, ilústrenos, ¿cuál es la redacción final del cierre del acta notarial? Ok, Lick, el acta, la parte final de un acta notarial, ¿verdad? Por favor. Pues yo haría que la persona, como es la parte final, voy a decir esto, que leí íntegramente al requirente, quien ratifica, leí íntegramente con el requirente, quien de lo enterado da fe de todos los efectos legales y ratifica y firma junto con el notario quien da fe. Entonces No. la firma, ¿no? Va, más o menos tiene la idea, pero se pierde en la redacción. Tiene que tener cuidado, es como, miren, el documento notarial es como la cocina. Si el cocinero tiene buen toque, les va a gustar la comida. Si por alguna razón no sabe cocinar, lejos de comerse la comida, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a enfermar al que le damos la comida, Lick, o algo así. Exactamente, van a enfermar a quien le están dando la comida, en este caso su cliente, hasta lo pueden matar, lo van a envenenar. Ese es el detalle, eso es lo peligroso del documento notarial. Veámoslo desde otro punto de vista, el documento notarial es como su tacuche. Si no están bien ustedes combinados, es como el meme que sacan, que de repente está el colega ahí con su traje de colores, corbatilla con figuras y todo, y hasta botas así, todas puntiagudas. Que esto es combinado. Y uno dice, y ese es un abogado, es lo mismo, y ese es un instrumento público, y ese es un documento notarial. Es su carta de presentación. Es como que ustedes entregaran su carta de presentación con un montón de tachones, con un montón de cosas que lejos de hacer ver bien su carta de presentación, lo único que hace la persona es decirle, mire, no me contrate. Eso es lo que tienen que tener cuidado ustedes. Mucho, mucho cuidado. No sé si desea que lo vuelva a intentar, Lick. Por favor. Ok, entonces sería, termino la presente acta, por ejemplo, si comencé a las 9 de la mañana, a las 9:30 en el mismo día y lugar. Eso es algo muy importante, eso es algo muy importante. Escuchen lo que acaba de hacer Saúl. Lo finaliza indicando cuál es la hora exacta. Hora de exacta inicio, hora exacta finalizada. Aquello de 30 minutos después, 20 minutos después no está regulado en la ley y les puede causar inconvenientes. Porque si van este documento lo van a utilizar para una institución, lo conveniente es que se respalden de todas las formas. Entonces, hora de inicio y hora de finalización del acta. Continúe, Saúl, por favor. Claro, Lick. Entonces, la que es leída íntegramente junto con el requirente,
quien de lo enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta y ratifica, firmando junto con el notario, Ya se quien de perdió. todo lo... Ya se no, perdió. ya me perdí. Va. Sí. Vea, Pero pues, solo vea, iba bien, pero en el camino como que el carrito iba algo cruzado. Veamos. Uno de los cierres que ustedes indican en el acta es, y los más usuales, que les puedo decir que quizás con eso se cuidan las espaldas y podrían ustedes evitarle problemas a su cliente también. Inclusive ustedes evitarse problemas. Finalizo, no habiendo nada más que hacer constar, finalizo la presente en el mismo lugar y fecha, haciéndolas 20 horas con 2 minutos. Después, ¿qué seguiría? Doy Félix. La que consta, ok, finalizo la presente, total. Toda la oración que les lleva a indicar la hora y el momento justo, el lugar en que se está finalizando esa declaración o esa manifestación expuesta por el notario. La que está contenida en una hoja de papel bond. Una hoja de papel bond, 2 hojas, 3 hojas, según las que tenga, ¿sí? A las que se les adhieren los timbres también, licenciado. Exactamente, pero vean lo importante de esto. Si quieren darle seguridad y certeza jurídica, si fueran 2 hojas, tomamos el ejemplo del compañero que nos escribió, si fueran 2 hojas, la primera impresa en ambos lados y la segunda, que es la presente, impresa únicamente en su anverso, ¿ya? Para darle certeza jurídica. Ahora, si solo imprimieron en una sola cara, pueden hacerlo en 2 hojas, impresas únicamente en su anverso. ¿Se dan cuenta? Eso es para evitar confusiones. Alguien me decía, por ejemplo, al utilizar los términos, en 3 hojas, las 2 primeras, no hay 2 primeras, hay primera, segunda, tercera. Lo conveniente es, quizás, las 2 anteriores, no indican si es primera o segunda, las 2 anteriores, impresas en ambos lados o en su anverso y reverso, quieran ustedes, aunque lo más conveniente ahí es indicar que están impresas en ambos lados, ¿ya? O en 3 hojas impresas en ambos lados si las estuvieran impresas en ambos lados, eso es importante. A las cuales les adhiero, si quieren dar certeza jurídica a ustedes por cualquier inconveniente, les adhiero los timbres de ley. O les adhiero un timbre notarial de 10 quetzales con un número de registro tal y tal. Y un timbre fiscal y los timbres fiscales por hoja con número de registro tales y tales. Identifican el número del timbre fiscal. Si lo quieren hacer más certero. Sin embargo, pues, lo importante es que se cubra el impuesto. Y en ese caso, a los que adhiero los timbres de ley, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo importante es que manifiesten que el impuesto se ha cubierto como corresponde. Leo lo escrito a la requiriente, al requiriente o a los requirientes, como ustedes quieran. Quienes enterados, ojo, y pongan la atención a esto por el error del colega. Quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman. Alguien me decía, juntamente con el notario. Es como que si el notario estuviera acá, o el requiriente estuviera acá y el notario acá. Juntamente es 1, 2, 3, los dos firmamos al mismo tiempo. No. No es juntamente. En todo caso, y firma con el notario, quien de todo lo actuado da fe. En todo caso. ¿Sí? Y firma, doy fe, también es aceptado. Sí, Carla.
Licenciado, buenas noches. Disculpe, allí también va número, sello y firmo. Sí, sí, las cuales, aunque no lo tuviera, aunque por alguna razón no lo hicieran, por ejemplo, contenidas en 2 hojas, impresas en ambos lados, las cuales extiendo un número, sello y firmo, también pudiera ser por certeza jurídica. Aunque si no dan de ello, es importante que de todas maneras lo hagan. Es decir, todas las hojas del acta, si solo una, pues no hay ningún problema, pero si son 2, 3, 4, 5, todas tienen que ir numeradas. Yo lo que hago es que las foleo, no solo las numero, sino las foleo. Si son 3, una de 3, 2 de 3, 3 de 3, firmo y sello. ¿Sí? El timbre notarial de 10 y el fiscal de 50 centavos por hoja. Y en cualquier situación. Ahora la pregunta del millón. Y les trato de exponer a ustedes cosas prácticas para que en la vida real no vayan a tener esos problemas. Pónganle una calaverita a esos ejemplos para su práctica notarial. Porque si les pasa en la práctica, se van al infierno, se los aseguro. Vean pues, algo tan sencillo. ¿Qué pasa con esta acta o esta declaración jurada? Se puede ampliar, se puede corregir. Puede el notario venir a decir, por error involuntario se consignó y hago la aclaración. ¿Puede haber una declaración jurada de aclaración o ampliación? Yo creo que no, Lick. Si ya está firmada, ya no se podría estar aclarando nada. Eso es un solo acto, se supone que no había error, pero dieron fe de que sí tenía, solo imagínense. Es que en qué cabeza, la revisan 2 abogados. Lo que podría hacer es testar la ley, entrelinear prácticamente. ¿Y cómo? Si ya la entregó. Ah, no, entonces no, Lick. Ok, ¿qué pasa ahí? Solo, para que vean, solo fue una palabrita, mira, licenciado, y por una palabrita usted me va a calificar malo ese documento. Licenciado, es que usted de veras se pasa. ¿Cómo me va a calificar ese documento por una palabrita? ¿Qué fue lo que pasó ahorita con la requiriente que estaba queriendo optar para un puesto? Una sola palabrita. ¿Cuál fue esa palabrita? El no. ¿Y qué le van a decir a ella ahorita que intenta aplicar? ¿Sí o no? No. Que no es idónea. Ahí está, por una palabrita le van a decir no. Esa palabrita que digo no, por esa palabrita le van a decir no. Precisamente por eso. ¿Puede presentarse una aclaración o ampliación? Alguien me dirá. No tendría. ¿Por qué? Porque el notario ya dio fe pública. El notario ya declaró eso. Entonces no tendría por qué. Otra de las cosas. ¿Qué capacidad está demostrando el profesional? Porque si quiere aplicar para un puesto y no se percató de eso, solo firmó, imagínense que solo diga que yo solo firmé. Y la capacidad entonces, imagínense ya en el puesto, ¿qué no irá a pasar? Ya deja mucho que desear. Y lo otro, no debería de ser. Alguien mira, licenciado, pero en la práctica sí he visto que lo hacen. Sí lo hacen. Puede hacer un acta, recuerde que al final el papel puede soportar un montón de cosas. Puede ser una declaración jurada donde manifieste que por error involuntario, pues, declaró algo que tenía ciertos inconvenientes y que por lo tanto, pues aclara. Sí lo puede hacer. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Puede presentar el acta en el tiempo oportuno de descargo. ¿Será que tendrá validez ese documento? ¿Esa acta tendrá validez? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciado, porque prácticamente el notario no se puede estar retractando después de haber dado fe pública. O sea, como que se podría entender que hay vicios en ese proceso de postulación.
Sí, podría haber inconveniente ahí, podría, es un montón. Eso sería si quisieran quitarse a este postulante con una excusa, esa sería la perfecta. Esa sería la perfecta para votar, ¿sí? Ahí les di una excusa. Pero fuera de, ¿podría presentarse? Sí, puede presentarse derecho de petición, lo puede hacer artículo 28, 113, si no estoy mal, de la Constitución. Entonces sí puede hacerse, pero ¿cuál es el problema? Que en muchas instituciones se tiene prohibido presentar o aceptar documentación nueva. Es decir, ya no se puede incorporar documentación nueva al expediente ya presentado porque ya prescribió el plazo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Está bien, sí tiene validez y todo, pero no se toma en consideración por no entra a analizarse por no aceptarse documentación nueva al expediente. Y se trajo abajo la ilusión de un postulante a un cargo público. Pero esto se los quería mostrar a ustedes para que ustedes vieran que cosas sencillas traen grandes problemas. Y entonces mi intención no es causarles a ustedes inconveniente, pero tratarlos de preparar en lo mejor posible para que el día de mañana no caigan en estas circunstancias. Porque, por ejemplo, a mí me daría miedo, imagínense que ese colega llegue y me va a decir, mire, licenciado, yo le ayudo con esos documentos. Olvídense, ¿verdad? No, gracias. Si eso le hizo a la colega, imagínense que no me haría bien. Entonces ya uno lo piensa dos veces. Vean ustedes al que tienen a la par en la cámara. Ahorita. El problema es que si copian, yo no voy a ser juez de ustedes. Yo ya estoy graduado. De una u otra forma, tengo una proyección profesional. Los jueces de ustedes van a ser ustedes mismos. Cuando ustedes se organizan en grupos para hacer el examen, para copiar, porque alguien no ha estudiado y todo, muchos de ustedes ya están en cargos públicos o están en algunas instituciones, otros van a subir y van a otros puestos. Pregúntense ustedes, si a ustedes les tocara que contratar profesionales y llegar a ese compañero que era el que más copiaba, el que sacaba más archivos, el que no sabía nada, el que de pronto tenía que reunirse estar en las reuniones de Zoom para los trabajos y cuando conectaba su cámara tenía los ojos hinchados porque se acababa de despertar y no precisamente por trabajo. ¿Ustedes lo contratarían? ¿La contratarían? Entonces, el detalle es que los peores jueces son ustedes mismos. No voy a hacer yo. El examen, de una u otra forma lo van a pasar. Del cierre de la carrera lo van a hacer. De una u otra forma puede ser que se gradúen. Pero a nivel profesional, y esa actitud que han mantenido, no entrar a clases, copiar y todo, les va a servir para el ámbito profesional. O por ejemplo, ustedes, pregunta el millón, ¿contratarían a su colega que está a la par, que era el que más copiaba, que era el que ustedes le tenían que ver cómo ayudaba con los trabajos, que no sabía nada, o que siempre les decía, a la gran, me voy a desconectar porque yo tengo sueño, yo no quiero escuchar ese catedrático? ¿Ustedes contratarían a ese profesional? La mejor carta de presentación que ustedes se la están creando ahorita. Desde acá empieza su récord profesional. No va a comenzar cuando ustedes ya se hayan graduado. Solo para que vean dónde comenzó el problema de esta colega. Con una palabrita. No. Solo eso le hizo falta. Y alguien dirá, pero solo fue un no. Claro, pero ese no
lo único que hizo fue tácitamente sacarlo del proceso de elección. Así de sencillo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Hay que ver las posibilidades, en este caso, de prepararse y de que ustedes se formen como corresponde. ¿Sí? Es necesario. Bueno, ahora vamos directamente. Vamos a ver. Vamos directamente a la pregunta del millón. ¿Cómo estamos con el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué temas ustedes consideran que ya los pasaron, o que por lo menos ya los manejan? ¿Y cuáles son los que todavía, o con los que ustedes todavía tienen muchas aristas y se topan demasiado? Quiero que sean los más sinceros posibles y me digan, porque de ser necesario hacemos otro tipo de repasos, pero sí necesito que por lo menos ustedes lleguen a Derecho Notarial 4 lo mejor preparados posibles y que esto al final les permita ser buenos profesionales. Quizás, pues, imagínense, tengo casi 300 y ahorita solo he conectado 141, pero por lo menos con unos 2 o 3 me conformo que salgan bien. Entonces, les pregunto, ¿quién quiere hablar? No se preocupen, porque lo que yo necesito es saber cuáles son los aristas o qué temas son los que todavía se le están dificultando. Hablen, porque si no, yo doy por sentado que ustedes ya son expertos en todos los temas y después no me vayan a culpar a mí por la forma en que viene el examen final. Entonces, mejor pregunten. Buenas noches, licenciado. Disculpe que no encienda mi cámara. Yo en lo personal quisiera pedirle, por favor, si pudiéramos hacer un repaso general para poder ir viendo en qué parte es la que tenemos más debilidad al trabajar. Gracias. Ok. ¿Quién más? Buenas noches, licenciado. Y en mi parte también estoy de acuerdo con la compañera para así repasar un poquito más lo que usted nos ha enseñado, pero sí, en el momento que usted nos dé otro repaso, yo pienso que podríamos ir viendo y si nos quedaron alguna, o sea, para poder ver las dudas que realmente tenemos conforme a los temas, que usted nos vaya dando de repaso. Ok, ¿alguien más? Eric. Buenas noches, licenciado. Fíjese que a mí a veces lo que se me complica un poco es tal vez a la hora de redactar las cláusulas, porque con la práctica del prontuario aprendí, la verdad es que mucho, aprenderme la estructura de cómo se abre un acta notarial o una escritura y cómo se cierra, pero ya en el contenido sí titubeo un poco porque a veces yo mismo me pongo las trabas porque tal vez confundo ahí. Ya les entendí. Vea, pues, algo importante que acaba de mencionar ahorita Eric. No tienen ustedes que confundir, porque sí lo noté en varios prontuarios, sin embargo no lo califiqué, pero ahí tenía para bajarles puntos a un montón. Lo que les pedí en las actas notariales, no confundan cláusulas que son propias del instrumento público a los puntos que deben ser en las actas. Me siguen consignando que no sé de qué. Alguien, mira, es que yo lo tomé del libro de tal y tal, licenciado, inclusive todavía, y se lo voy a comentar en confianza. Todavía hubo alguien el año pasado que me dijo, licenciado, disculpe, pero yo tomé
es ejemplo del libro del licenciado tal y tal. Y él tiene tantos años de ejercicio profesional, y no creo que usted sepa más que él. Bueno, pues, sí lo respeto. Si él quiere seguir a un profesional y no quiere tener un criterio propio, ni un análisis con un poco más de juicio, pues está bien. Igual hay pueblos que siguen a gobernantes, aunque estén errados, pero lo siguen, entonces pues, es válido. Yo no tengo ningún inconveniente, pero sí es bueno que tengan un juicio propio y fundamentado sobre todo. Entonces, tienen que tener cuidado. Yo les sugiero, las actas notariales son puntos y en los instrumentos son cláusulas, y ahí sí les entiendo. Y en la redacción, como decía Eric, pues es importante repasar eso, porque si no conocemos la estructura, es como que quisiéramos poner los antecedentes de una compraventa al final. Y entonces primero aceptan, después venden, después se hace la declaración del saneamiento y posteriormente están los antecedentes. Y alguien dirá, no podía aceptar sin haber conocido qué era lo que estaba aceptando. Ahí está. Precisamente por eso es la técnica notarial. Porque la técnica notarial hace uso de todos esos aspectos. De un juicio propio, de un análisis de en qué debe de ir primero que lo otro. Precisamente por eso. Entonces, eso es lo que tienen al final que ir adaptando. Yo no les digo a ustedes, yo me las sé todas. Es imposible. El derecho es grande. Yo he querido, incluso, cada vez que trato, pues, aprender un poco de derecho de otros países para entender un poco más el nuestro. Y es interesante lo que he encontrado. Inclusive, el día de, ayer tuve una reunión con alguien que trabaja cuentos y conoce de leyes y ha hecho en varios países. Y es increíble cómo esgrima el derecho. Y uno realmente se interesa con personas que tienen un juicio y un conocimiento por el derecho bárbaro. Y uno dice, ay Dios, si este señor sabe un montón, imagínense, señor, es como que si fuera esto, y uno lo ve así, uno se siente así, con todo el conocimiento que tiene. Entonces, hay mucho que aprender, y podemos aprender todos, pero todos con conciencia de realmente aprender, si no, de nada sirve. ¿Alguien más? ¿Algo más que les cueste? Yo estoy tomando en consideración lo que me están diciendo. Estructura de los documentos notariales. Yo comparto con lo que dijo el compañero, Lick. Comparto porque sí, legalmente yo pues a mi persona sí le falta un poco en la redacción, Lick, ¿verdad? Eso es honesto. Ok, ¿alguien más? Yo, licenciado, levanté la mano, Michelle Velázquez. Sí, eso respecto a la redacción, porque, por ejemplo, cuando sabemos que tenemos el tiempo contado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues los nervios también traicionan. Y de pronto sí estudiamos, pero al momento ya de redactar o de leer el caso entran algunas confusiones, entonces de alguna manera pues eso nos va restando tiempo. Excelente. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. También como comentaba la compañera, a veces a uno se le olvidan los temas. Por ejemplo, a mí me pasó con los temas si pudieran activar su cámara, no se preocupen, actívenla, por favor. No, licenciado, que no me funciona, pero si quieren le mando yo evidencia de que sí intento encenderla, pero no se activa. No se preocupen, no hay ningún problema. No es porque quiera verlos, no, por lo menos para saludarlos. No se preocupen por cómo nos veamos, porque a esta hora yo me levanto a las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana ya parezco tecolote. A esta hora, imagínense, ya los ojos ya se miran de forma diferente, entonces no se preocupen por eso. Pero bueno, está bien. Me decía. Pero le comentaba que a mí me sucedió en el primer examen, de que no, tal vez, no era cuestión de seguir repasando o entender el tema, pero me complementé y comprendí mejor ya en el segundo examen, a través de los ejercicios que usted colocó. Entonces, también sería bueno de hacer un repaso general
para poder reforzar los temas, porque tal vez uno sí se dedicó el tiempo para repasarlos y tal vez no fue error de uno, sino fue de practicar más. Ok, perfecto. Perfecto, gracias Jennifer. Joel Antonio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe que no active mi cámara, es que estoy en el trabajo y pues solo le comento que a mí lo que se me dificulta pues es lo mismo que los compañeros, la redacción y más que todo es también sería bueno sobre los timbres, porque eso a veces me confundo y en el trabajo pues me costó un poco, ¿verdad? Investigando, pues coloqué los correspondientes, pero eso se me dificulta. En los timbres, ¿qué problema le representan a usted los timbres? En sentido así como, pues investigando, habían resoluciones que pues se ponen 2 timbres de 1 quetzal o de 50 centavos, entonces ahí pues preguntando a veces colocaba, ¿verdad? Pero sí, eso se me ¿Cómo cubrir el impuesto? Va, vamos a hacer algo. Actas notariales, testimonios, va, déjenme hacer algo entonces, veamos. Voy a realizar en presencia de ustedes y voy a utilizar una cámara o quizás de otra manera y vamos a hacer un testimonio juntos de un instrumento público y vamos a cubrir los impuestos del testimonio como el testimonio especial para que vean cómo se hace, cómo es en la práctica. Y de igual forma vamos a realizar un acta notarial de unas 2 hojas, digo yo, para que tengan chance de ver cómo es el proceso, tanto en redacción como en la forma de cubrir los impuestos notariales y fiscales. Y esto, pues, vamos a ver si lo hacemos de pronto en mi oficina de la zona 9 con alguna cámara para que ustedes vean el paso a paso, desde el principio hasta el final y cómo queda el documento ya finalizado. ¿Les parece? Sería perfecto, licenciado, así lo utilizamos como guía, ¿va? Para nosotros también poder ver los errores que podemos cometer. Gracias, Lic. Perfecto, entonces, ¿alguien más? Saúl Montenegro. ¿Qué tal, Lic? Pues ahí también molestándolo con algunos casos prácticos y saber más o menos como qué tipo de casos vienen en el examen y practicarlos. Le pongo un ejemplo, en el proceso sucesorio, cuando usted comentó el caso de qué pasaría si a la hora de solicitar los avisos a la propiedad, sale que sí hay un testamento. Entonces, yo, por ejemplo, yo no sabía qué sucedía en ese caso y usted lo explicó después, pero sería bueno tomar esos casos prácticos y llevarlos a nuestra realidad, que es lo más habitual, que realmente todavía se nos complica a nosotros entender. Sí, de hecho, vean, a mí me hubiera gustado, pero el tiempo es muy corto, el semestre, imagínense, a estas alturas los exámenes llegaron demasiado rápido. A mí sí me hubiera gustado que de pronto pudiera haber una clase de taller de jurisdicción voluntaria y de igual forma en Notarial 4 una clase de taller de derecho contractual, aunque se tenga que utilizar simulación de timbres, es decir, timbres solo con el objeto de formación educativa, sí, solo con ese objeto. ¿Para qué? Para que se les enseñe a ustedes cómo adherir a un timbre. Es increíble, pero es algo tan sencillo que les complica la vida a muchos, máxime los que no trabajan en instituciones jurídicas o con abogados o en instituciones donde eso no lo ven. Entonces, ese tipo de talleres sí les podría servir. Otra de las cosas, algo sencillo, cómo testar, cómo salvar un error. Alguien dirá, pero es que eso ya lo tienen que saber. Claro, pero si ustedes se preguntan a los compañeros y hacen una pequeña encuesta, 10 de 100 de ustedes, tal vez un 60-70% desconoce cómo salvar un error correctamente, cómo testar, cómo entrelinear. Y eso les causa muchos problemas, porque cuando de pronto tienen que hacerlo por primera vez, es un detalle. Cambio, si ustedes ya lo dominaran,
¿Creen ustedes que necesitarían estudiarlo para sus exámenes para privados? Ya no. Porque eso ya lo manejarían, y es algo sencillo. Algo sencillo. ¿Se reirían ustedes del catedrático que les pregunta, les ponga un caso de esos? Porque ya lo dominarían. Y el derecho notarial, ¿cómo se aprende? Haciéndolo. Entonces, a mí sí me gustaría, quizás en un futuro se pueda. Yo estoy trabajando, esa fue la intención de crear el grupo de Derecho Notarial, de poderles enseñar y poderles llevar práctica notarial en forma gratuita. ¿Por qué motivo? Porque a mí nada me costaría asociarme con una escuela de privados. Pero al final estoy matando el objeto de enseñanza-aprendizaje con el cual me formó la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, ustedes tienen la ventaja de que por lo menos pueden contar y tener una herramienta por medio de ese grupo que les lleva no solo derecho notarial acá en Guatemala, sino les lleva también el estudio del derecho a nivel internacional. Hay de otros países, derecho comparado. Se suben documentos que les pueden servir a ustedes. Es un grupo que no está viciado porque yo no comparto cuestiones políticas ahí, tampoco anuncios publicitarios de ventas o algo. Entonces, y es más, tampoco, si ustedes se percatan, tampoco comparto anuncios de escuelas de privados. ¿Por qué? Porque no me gusta negociar con el conocimiento. Entonces, pues traten, si ustedes pueden, entren al grupo, se van a encontrar con la sorpresa de que hay muchos, incluso hay, no sé si 1 o 2 videos, o 3 creo que están puestos ahí, donde se les explica paso a paso cómo cubrir los impuestos en los documentos protocolares. ¿Sí? Entonces, esa es una gran herramienta. Igual, la jurisdicción voluntaria también hay videos de esos. Vamos a mejorar, y mi intención es que para el otro año, quizás por los contratiempos no me calcule tener eso, pero para el otro año ya podemos contar con textos que nos lleven a entender el derecho de otra forma y pueda servirles a ustedes de herramienta para su práctica notarial, o inclusive por una lectura diaria. Yo es un proyecto en el cual estoy trabajando y que espero por lo menos en ese tipo de textos literarios poderlo sacar al público ya el otro año. Calculo que empezaría con el primer texto. Pues independientemente, son formas de aprendizaje y hay que innovar, porque la juventud viene a pasos agigantados y hay que saber también formarnos en ese sentido para poder enseñarles, porque si no nosotros vamos atrasados y ellos van adelante. ¿Alguien más que tenga algo pendiente ahí? Porque voy a empezar a calcular y tal vez hagamos o tomemos algún día, no importa que sea fin de semana, yo voy a hacer una encuesta y ustedes me dirán, y hacemos un repaso general. Y lo más importante, tal vez podemos hacer el taller. Yo voy a pedirles a ustedes, tal vez de forma voluntaria, que nos reunamos en una oficina y vamos a grabar el proceso de los que estén ahí para ver cómo es que lo hacemos y qué errores quizás se cometen en ese momento, para que ustedes digan, sí, eso me ha pasado, eso es lo que no tengo que hacer. ¿Sí? ¿Alguien más? Orlando Medina. Sí, ¿en qué página están esos videos? Es un grupo que se llama Derecho Notarial. Yo les pedí a inicio de semestre que los que pudieran agregarse lo hicieran, que enviaran invitación y se les iba a aceptar. Aparece como Derecho Notarial. Está, pues tal vez los otros compañeros que ya tengan ahí esa opción le pueden indicar, o déjame ver, voy a ver si aquí lo puedo compartir de una vez. Dame un segundo. Sería bueno su libro, Lick, porque los otros son inconclusos. Sí,